Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de Oriente Noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, donde atendemos todas las situaciones que se presentan, donde seguramente requiere usted la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que interactúe con nosotros, se conecte a través de WhatsApp, a través del 310-245-8548, nos puede enviar un mensaje de texto, de audio o en video, donde vamos a estar planteando las inquietudes, trayéndoselas a los especialistas. También lo puede hacer a través de la línea directa 648-4820. A través de Facebook Live, que ya estamos en vivo también, lo pueden hacer desde los mensajes que pueden dar en esta misma transmisión y periódicamente los voy a estar consultando para ir mencionándolos poco a poco. Agradecemos a la gente de radioalternaonline.com que día a día retransmiten este espacio de 7 a 8 de la mañana para todas las personas interesadas en estas temáticas que tratamos en Actúe en Derecho. Hoy vamos a hablar de una situación que se está presentando en un barrio relacionado con propiedad horizontal, relacionado con un tema de escrituras, de un tipo de predio, bueno, una situación que hoy nos va a aclarar precisamente la abogada y traemos a las personas que están siendo perjudicadas por esta situación. Pero hoy vamos a tener una especialista que va a atender diferentes problemáticas relacionadas con este tema de propiedad horizontal, entre otros. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde traemos un tema que toca a muchas personas, a la sociedad, porque las personas siempre quieren tener una vivienda, tener un sitio propio, tener una tierrita, en fin. Y es el sueño de muchas familias y se ve truncado porque no se compra en las condiciones necesarias, no se toman en cuenta las precauciones que debemos tener cuando vamos a comprar tierra, en fin. Vamos a ver con la doctora esta tarde, nos explique todo sobre estos temas. Muy bien, y para eso hemos invitado a la abogada Liliana Ortega, que está con nosotros y será ella la encargada de, en este tiempo, abogada, pues este es su público y usted les va a ayudar en todas estas situaciones que ellos tienen para usted. Buenas tardes. Muy buenas tardes, John, para usted, para la doctora Marlene, y muy buenas tardes para todo el público que nos acompaña en la tarde de hoy. Como ya lo expresaron ellos, estaremos prestos a atender sus inquietudes o solicitudes y desde luego desde el punto de vista jurídico revisar qué solución o qué alternativas podemos plantear para buscar una salida pues al conflicto que se esté presentando. Bueno, perfecto, abogada. Antes de dar paso a la nota contexto con respecto a este tema, tenemos un televidente en línea que nos ha estado solicitando que le demos un espacio para una consulta muy puntual. Muy buenas tardes, caballero. Don Laureano, ¿en qué le podemos ayudar? Es que yo tengo un hermano que trabajó durante 18 años en el acueducto veredal en Oiva, en la vereda de Las Monjas, y resulta que él entró a trabajar con el mínimo, y a lo último ya lo tenían por horas, pero tenía que estar pendiente las 24 horas. Entonces un sábado se vino un aguacero pero durísimo y cambiaron de junta, y entonces el tesorero llegó a las 2 de la mañana y no había agua en la casa, entonces lo llamó, que tenía que ir a poner el agua a esas horas porque no tenía agua en las casas. Entonces dijo que no, que estaba lloviendo y estaba malo del romatis que había acabado con mojarse tanto. Entonces dijo, no hay más trabajo y se me va. No le dio más trabajo, pero no le reconocieron ni un peso, para nada, absolutamente. Entonces él llamó y le preguntó que por qué no le pagaban, le reconocían sus prestaciones, y dijo que no le reconocían. Nada, y así está. Bueno. ¿Y qué se debe hacer ahí? Don Laureano, gracias por su consulta. ¿Cuánto hace fue esto? ¿Eso hace cuánto fue, don Laureano? El año pasado lo despidieron. El año pasado lo despidieron. Bueno, abogada, ¿qué le podemos decir antes de entrar con nuestra temática en la tarde de hoy? Bueno, este es un tema recurrente. Muchos patronos, porque esta es la calidad del empleador que tenía este señor, sencillamente le dicen a las personas que no tienen derechos.
pero si usted o su hermano prestaron el servicio de manera personal, si recibieron una remuneración, si cumplían un horario, si atendían a las órdenes que les daban, entonces tuvieron una relación laboral y existió un contrato de trabajo. Yo le sugiero que se acerque, si le es posible, a la oficina del Ministerio del Trabajo, exponga su caso ante un inspector para que le haga la liquidación. Una vez hecho esto y citado el empleador, si él no concurre o si no llegan a ningún acuerdo, le queda la vía de la demanda. Es necesario que haga valer sus derechos y que instaure una demanda. Muy bien, don Laureano, esperamos que esta respuesta le sirva para poder atender esta situación que está viviendo su hermano. Vamos ahora sí a conocer un poco acerca de la problemática que hoy se está viviendo. Hoy vamos a hablar de propiedad horizontal y tenemos un caso particular que vamos a tratar hoy aquí en Actúa en Derecho. Corviandi fue creado bajo la escritura 4000 como propiedad horizontal y eso hace que esto generen unos cobros de impuestos por áreas de sección, por zonas comunes. Tenemos 5 parques, 2 zonas de parqueo, un salón comunal que en el momento que se entregó fue entregado como si se hubiera construido una guardería, pero realmente fue un lote. Esta es la problemática que, como bien lo dice Deyanira Jaime, se están enfrentando los habitantes de Corviandi 1 del municipio de Girón, ya que los constructores de este barrio nunca hicieron la respectiva entrega al municipio. La Corporación para la Vivienda del Trabajador, que se constituyó como propiedad horizontal Corviandi de Santander, nos ayude a demostrar que realmente ellos no entregaron a Corviandi como un conjunto cerrado, que no hicieron la entrega debida que se debieron hacer en la administración y que nos den la solución de poder modificar la escritura 4000 para quitar esa figura y poder ser un barrio abierto. Corviandi de Santander, ellos lo entregaron inicialmente con la construcción de 50 casas, dejaron las zonas de parqueo como están, de la cual fueron mejorando a través de los años por los habitantes. Los parques también fueron mejorados y han sido pues con mantenimiento por parte de la comunidad, ya que pues la alcaldía pues no ha podido intervenir mucho en obras en nuestro sector por ser de uso privado, entonces ellos pues se les impide un poco. Los dueños y habitantes manifiestan que en su compra nunca se les manifestó la figura de Corviandi. Muchos de la comunidad dicen que cuando se firmaron escrituras en ningún momento se les informó que su casa estaba siendo sujeta al régimen de propiedad horizontal y que eso conlleva a asumir unas obligaciones económicas. No, la gente no tenía el conocimiento de que eso funcionaba como propiedad horizontal. Pero al llegar a convertirse Corviandi en barrio abierto, sus habitantes son conscientes que deben entregar ciertas áreas al municipio, pero piden que el salón comunal no entre en estas. Nosotros queremos que la alcaldía lo haga parte de nuestro sector, lo haga parte de Corviandi, ya que fue construido por la comunidad, pues no sería justo entregarlo a la administración. En años atrás, los habitantes han logrado bajar o quitar la deuda. A través de derechos de peticiones que hemos hecho a la administración, se han logrado la prescripción de varios años y se han reducido bastante la cuantía de los impuestos. Pero hoy ya quieren dar solución definitiva a este dilema, por lo tanto, preguntan. Nosotros como comunidad podemos hacer el trámite para realizar la modificación de la escritura 4000 y quitar la figura de propiedad horizontal en nuestro sector. Bueno, una interesante situación que viven los habitantes allí de Corviandi. En este momento aparecen como propiedad horizontal en el momento de la creación de toda esta urbanización. Aparentemente iba a ser un conjunto cerrado con unas características especiales, pero resulta que no, es un barrio totalmente abierto, pero que está dentro, podríamos decir que categorizado, está clasificado como propiedad horizontal. ¿Esto qué implicaciones trae, abogada, dentro de, bueno, qué pasa que esté como propiedad horizontal o qué pasa que se dé como un barrio abierto normal? Perfecto. En materia urbanística, a raíz de la situación que se nos plantea y que sucede en Corviandi, nos permite esta situación centrarnos en varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Yo nos pregunta, bueno, ¿qué implicación ser propiedad horizontal o no ser propiedad horizontal? Cuando
queremos desarrollar un proyecto, podemos hacerlo bien sea bajo la figura de propiedad horizontal o bien sea bajo la figura de una urbanización, que en este caso sería una urbanización abierta. Cuando yo me someto al régimen de propiedad horizontal, desde luego me estoy sometiendo a las disposiciones de la ley 675 del 2001, donde se establece pues una serie de derechos y deberes, y yo como propietario, porque ese es el objeto de la ley, se conjugan bienes de propiedad privada y también bienes de propiedad común, y desde luego nace una serie de obligaciones, derechos y deberes, y tiene una implicación diferente a cuando yo tengo un barrio o construyo bajo un régimen abierto o una urbanización simplemente. Entonces, si yo estoy sometido a propiedad horizontal, tengo que hacer una escritura pública mediante la cual el conjunto, bien sea si desarrollo por conjunto o desarrollo un edificio, se somete a ese régimen, y en esa escritura pública establezco los derechos, las obligaciones, los deberes que cada copropietario tiene. Cuando manejo régimen de propiedad horizontal, tenemos que tener en cuenta que tengo que tener unas características específicas, es que esos edificios o esas torres que conforman ese conjunto, cuando hablamos de conjunto, van a compartir unos accesos, unas zonas comunes, generalmente un cerramiento, para empezar a distinguir lo que sucede en Corviandi. Cuando comparto esas características que la misma ley 675 me las establece, entonces yo puedo decir estoy bajo el régimen de propiedad horizontal, y esa escritura pública del reglamento, que se convierte en el estatuto que rige la vida de los comuneros, de los copropietarios de ese conjunto, es la que generalmente me va a regir la vida como tal, y esa es por la que me guío yo como propietario. De ahí, por eso lo expresaba nuestra televidente, la persona de Corviandi que nos hacía la consulta. Ella habla de una escritura, ella habla de la escritura 4000. Esa escritura es la escritura que dio origen a esa propiedad horizontal. Y también hay que tener en cuenta, pues, para nuestro caso en particular, que esa escritura tiene un origen hacia el año 80, 82, más o mediados del 80. Entonces, no estábamos aún bajo el régimen de la ley 675, porque recordemos que en Colombia el régimen de propiedad horizontal ha tenido una evolución. Entonces, primero en 1948 tuvimos la ley 182, que desde luego no podía acatar o cubrir todas las vicisitudes que se presentaban en esa materia. Posteriormente, en el 85 hubo otra norma, y luego viene la ley 675. Entonces, Corviandi, como nació, no nació bajo el régimen de ley 675, sino bajo la norma anterior, y posiblemente eso ha dado pie para que no se hubiesen tomado o no se hubiesen tenido en cuenta todas las disposiciones que en materia urbanística tenemos en cuenta, y el desarrollo que ha tenido esa materia a lo largo del tiempo, y ya pues explicaremos un poco más cuando sea de urbanización abierta, que también tiene una connotación distinta, unas disposiciones. Eso le iba a preguntar, abogada. La señora dice que ahora son, digamos, barrio abierto. Exacto. ¿Y cómo hacen entonces? Se supone que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿cierto? Ajá. Ellas tienen una escritura de propiedad horizontal, Sí. tienen que cambiarla. Sí. Pero ¿quién hace eso? ¿A dónde acuden? ¿El municipio, ellos como particulares? ¿Quién les resuelve o quién les responde por eso? Sobre todo el tema de las zonas, Sí. que en este momento todo lo que es esa área termina siendo privada. Perfecto. Es decir, todos los que están Sí. dentro de esta urbanización cerrada tienen que responder por los pasos, por los parques, por absolutamente supuesto. todo. Ahí el municipio no puede entrar. Privada, pero por la escritura. Por Solamente porque la destinación es final, es común. Y el municipio no puede destinar recursos municipio para no. eso. Realmente el problema de Corviandi es eso. La realidad de Corviandi, como lo expresaba nuestra televidente, no es de conjunto cerrado ni es para estar sometido a propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque Corviandi estaba conformado por unas manzanas que se dio mediante esa escritura que la televidente menciona. Seguramente nacieron todas las unidades privadas, pero también nacieron unas áreas o unos espacios que hoy están como bienes privados, pero como bien lo dice la doctora, la destinación es de bien común. Entonces ahí es donde hablamos de esas áreas de cesión que hemos escuchado, son áreas de cesión. ¿Qué pasa?
volvemos al tiempo. Entonces, en 1982, pues bueno, las áreas de sesión nacen, o el concepto de áreas de sesiones obligatorias, con la Ley 9 de 1989, y desde luego tiene un desarrollo. Luego viene la Ley 388 del 97, y que me permite establecer cuáles son esas áreas comunes. Esas áreas de sesiones generalmente son las áreas que normativamente y de manera en materia urbanística se tienen que dejar, pues porque yo como desarrollador no puedo dejar todo como privado, sino que tengo que dejar unos espacios que sean aptos para cumplir el fin social que yo como propietario de bienes privados tengo que hacer, pues en cumplimiento de las dispuestas en el artículo 58 de la Constitución. Entonces yo tengo unos bienes privados, pero además tengo que dejar unas áreas en las cuales se permita o sean para uso general de la comunidad, que yo pueda destinarlas a parques, a zonas verdes, y es el caso de Corbiandi. Entonces, si se hubiera desarrollado en materia con una licencia urbanística, con las exigencias que hoy tenemos en materia urbanística, desde luego no tendríamos este problema. Claro. Y esas áreas se hubieran cedido en su momento al municipio, y el municipio de Girón sería el encargado de hacer el mantenimiento, y pues finalmente no estaríamos en la problemática que ellos tienen, porque adicional, por estar privadas, hay que cancelar unos impuestos, todas las adecuaciones que tienen. Bueno, abogada, vamos a seguir tocando este tema para darle una orientación a los habitantes de Corbiandi. Finalmente, ¿qué es lo que deben hacer? Porque ellos lo que están esperando es, en esta situación, ¿qué es lo que deben hacer para normalizar de alguna manera su situación y no sigan en la condición actual que los tiene perjudicados? Pero quiero mencionarles algo acerca de un tema de pensión importante, si usted está en este momento pensando en hacerlo de forma segura. Su pensión con Acevedo y Luque, ex juez laboral, está haciendo traslado de fondo privado a Colpensiones, sin importar la edad, para que su pensión sea mejor. Démosle paso a los televidentes. Nos está contactando a esta hora la señora Leonor. Leonor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta sobre el tema del día? A ver, gracias, doctor. El tema del día es que acá en el conjunto donde yo vivo, soy propietaria, se hizo una reforma de estatutos. En los estatutos nosotros tenemos hace 30 años, se hizo una pequeña edificación. El primer piso, un local, y el segundo piso, la oficina de administración. En el local se hizo una tiendita comunal para las cosas de primera necesidad. Pero entonces ahora, después de 30 años, llega la doctora, la abogada, que vino a colaborarnos con la reforma de los estatutos, y dice que el POS de ordenamiento territorial dice que esas tiendas no se pueden tener porque el conjunto podría quedar comercial, o sea, podría quedar mixto. Pero en el estatuto que nosotros tenemos, que se hizo en el 2002 con la ley 675, ahí queda tienda comunal, es decir, tienda para la comunidad del sector. Sí. ¿Sí? Pero ellos dicen que no, que tocaba no dejar eso en el estatuto, nada del reglamento que le cobija al local ese comercial, que porque el POS de plan de ordenamiento territorial lo prohibía. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué interfiere el POS en los conjuntos residenciales? Muy bien, doña Leonor, ¿los recursos de esa tiendita, para quién van? Esos recursos van a la contribución del manejo de la cuota de administración. Ok, van para temas relacionados con el conjunto, sí, con la urbanización. O sea, sí es comunal, sí comunal. Tiene un fin pero comunal. El local no es comercial. Bueno. Señora Vale, el local que surgió doña Leonor, el local que surgió nació como una unidad privada. Sí, hace 30 años, como ustedes saben, por aquí, por los lados del bosque, no se conseguía nada, no había tiendas, no había supermercados, no había centros comerciales. Entonces, ¿qué hicimos la comunidad? Para tener nuestras cosas de primera necesidad, se hizo ese local. ¿Ya? Bueno.
Listo, doña Leonor, muchísimas gracias por haberse contactado con nosotros. Abogada, incide esto, pues esto fue hace 30 años, algunos ajustes o cambios del POT, como menciona ella, ¿afectan este tipo de ajustes en el tema de propiedad horizontal? Lo que pasa es que sí tiene incidencia el POT en propiedad horizontal en materia de usos. Recordemos que, y también la ley 675 es clara en señalar cuando hablamos de conjuntos residenciales, de conjuntos comerciales o de destinación mixta. Entonces, las implicaciones que tener un local comercial dentro de una copropiedad tienen, pues la misma ley lo señala, y es que eso conlleva, por ejemplo, tener un revisor fiscal, la connotación del conjunto cambia. Entonces, por ley dice, si usted tiene un conjunto comercial o con destinación mixta, usted necesariamente tiene que tener un revisor fiscal. Eso hay que ajustar las disposiciones internas del edificio, del conjunto, pues para que estén acordes con la ley 675, y de lo contrario pues no podríamos estar contrariando esas normas. Adicional, el POT es quien se encarga de determinarme los usos que puedo desarrollar, los usos del suelo que puedo desarrollar en cada sector de la ciudad. Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta el tema del POT y no aislarlo de nuestras disposiciones de ley 675 y todo el desarrollo de propiedad horizontal que hagamos. O sea que ellos tendrían que adecuar sus estatutos y darle connotación de local comercial, o sea, la abogada está en lo cierto. Sí, señora, y además, si bien cuando entró en vigencia la ley 675 dice, hay un término transitorio para que todos los conjuntos o edificios se adecúen a la ley. Si usted, si bien no ha ajustado sus estatutos a la ley 675, sigue rigiéndose por la ley 675, no me rige la norma anterior porque pues ya fue derogada, y rige las disposiciones de ley 675, así no esté el estatuto modificado, el reglamento de propiedad horizontal modificado. Digamos que esto no importa la finalidad con que ellos construyeron esa tienda. No. Importa que es un local. Sí. Si nació como bien privado, porque recordemos que en propiedad horizontal tenemos bienes privados y bienes comunes. Si nació como un bien privado, al igual que un apartamento, las demás unidades privadas que conforman esa propiedad horizontal, necesariamente hay que ajustarla a las disposiciones de ley 675, pues de lo contrario estaríamos en contravía de lo que señala la norma. O sea, en este caso, lo que le están exigiendo es... Lo que está diciendo la abogada. ¿Qué tienen que hacer ellos entonces finalmente? Finalmente les tendría que modificar el reglamento de propiedad horizontal para que ya no sea de uso residencial, sino que tendrían que dar un uso mixto, y pues las medidas que hay que tomar cuando tenemos conjuntos o edificios de uso mixto, que generalmente pues tener revisor fiscal, llevar una contabilidad ordenada, más ordenada que la que se lleva normalmente. Así sea un solo local, ya me da la connotación de mixto. La ley no distingue entre el número de unidades destinadas a comercio, dice, lo cataloga como mixto, ¿sí? Y desde luego cuando se desarrolló ese local comercial, pues para hacer precisión, se tuvo que haber contado con la licencia de modificación, una modificación de la licencia en la cual la curaduría dio permiso o autorización para realizar esa reforma. Muy bien. Sí. La buena noticia, doña Leonor, es que está siendo bien asesorada. Sí. La no tan buena es que sí van a tener que hacer los ajustes que su abogada le está solicitando para normalizar todo esto y no vayan a tener inconvenientes a futuro. A esta hora de la tarde tenemos una recomendación importante de Recrear, que hace una invitación a la comunidad a disfrutar de la feria infantil. Mañana viernes 13 de septiembre en el Recrear de Campo Hermoso. Piscina, recreación y videojuegos. El evento es gratuito. Los horarios son de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde. Bueno, como para ir cerrando el tema de Corviandi, digamos, paso a paso, ¿qué tendrían ellos que hacer? ¿Cuál es la primera acción que deben tomar? ¿A dónde deben ir? ¿Necesitan contratar un profesional del derecho? Sí, señora. Al analizar la situación, desde luego, el caso de Corviandi pues es un caso particular y
A grosso modo, pues podemos darles unas indicaciones, doctora, pero para encontrar una solución precisa hay que analizar el caso y desde luego orientarse por un profesional del derecho. En principio, ¿qué sugerencia encontramos un caso en que un barrio prácticamente está sometido a propiedad horizontal cuando no reúne las condiciones para estar sometido a propiedad horizontal? La ley 675, para ponerlo de presente, establece el mecanismo mediante el cual yo puedo, cuando estoy sometido a propiedad horizontal, extinguir esa propiedad horizontal, y establece 3 casos específicos. El primero de ellos es cuando el conjunto o las etapas del conjunto han sufrido un deterioro superior al 75% y no hay lugar pues a la reconstrucción. El siguiente evento es cuando todos los copropietarios de común acuerdo y por unanimidad han decidido extinguir esa propiedad horizontal, y el tercer evento es cuando un juez de la República autoriza esa extinción. Entonces, en principio uno diría, Corviandi no debería estar en propiedad horizontal y podrían extinguir, pero recuerden que cuando hacemos la extinción de la propiedad horizontal, hay unas consecuencias, entonces se retrotrae todo a cuando, como no tenía propiedad horizontal, y recordemos que en Corviandi las unidades privadas nacieron en virtud de ese reglamento de propiedad horizontal. Si yo extingo la propiedad horizontal, entonces esas unidades me van a quedar como huérfanas. Exacto, entonces no podemos ir en contravía de la titularidad de quienes ya tienen los derechos adquiridos. Hay unos requisitos cuando yo extingo propiedad horizontal, tengo que tener en cuenta los acreedores hipotecarios. Por ejemplo, si un propietario tiene hipotecada su bien, entonces hay que tener en cuenta el acreedor hipotecario, los gravámenes que pueda haber, las medidas cautelares, ¿sí? Podrá ser que algunos predios estén totalmente saneados, otros no tengan alguna afectación que hay que tener en cuenta. Entonces, el tema de Corviandi, y está el tema de las áreas de cesión, porque están como privadas, pero yo no necesito que esté privado. Lo ideal es que esas áreas de cesión se pueda hacer la entrega al municipio. Y ahí quiero hacer una precisión en relación con las áreas de cesión. Es que como como está concebida actualmente la norma urbanística, cuando se hace un desarrollo urbanístico, me piden una licencia de urbanismo, mediante la cual le permite al urbanizador determinar o señalar o separar las áreas netas en que hace el desarrollo de las comunes, y esas comunes mediante esa misma licencia me permite entregarla anticipadamente, por ejemplo, al municipio. Muy bien, abogada, vamos a hacer una pausa comercial, terminamos de redondar este tema de Corviandi y ya continuamos con más en Actúa en Derecho. Continuamos en Actúa en Derecho. Abogada, nos escriben ya personas de Corviandi. Están esperando entonces su recomendación profesional para poder salir de todo este tema que no resulta siendo tan fácil. No. Como usted lo dice, John, el tema de Corviandi es un tema supremamente especial de cuidado. ¿Qué podemos recomendarle a Corviandi? Es un tema que requiere de la colaboración de la administración municipal, de la Secretaría de Planeación, estableciendo los mecanismos mediante los cuales se le permita entregar las áreas de cesión y de alguna manera pues regular o ajustar a la realidad la situación que está viviendo el barrio. Entonces la recomendación es: tenemos que empezar a trabajar de la mano con la administración municipal, con Secretaría de Planeación, buscar los mecanismos, porque finalmente si vamos a hacer las entregas de las sesiones de esas áreas que están como bienes privados, pero que realmente tienen una destinación común, es el municipio quien debe recibirlas, y por eso recomiendo trabajar mancomunadamente con la Secretaría de Planeación, con el municipio y con las entes territoriales y municipales que nos permitan o le permitan a la comunidad encontrar el camino o la salida pronta a la situación que se está presentando. Una difícil situación, abogada, que va a tomar un tiempo, ¿no? No va a ser tan fácil porque hay que ajustar varios elementos que infortunadamente desde el principio no se hicieron bien. No se hicieron bien, sí. Hay que tener mucho cuidado, como decía la doctora, hay que asesorarse con las áreas encargadas, curaduría, planeación, y de pronto contratar a un profesional del derecho que se dedique solo a ese tema, a revisarlo profundamente y a instaurar las acciones pertinentes, porque no parece fácil o de pronta resolución el tema de Corviandi. Muy bien, vamos a darle paso a nuestros televidentes que se encuentran en línea. Llaman al 648-4820. La señora Olga se encuentra en línea. Doña Olga, ¿cómo le va?
Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, lo que pasa es que yo quiero que yo quiero que usted me aconseje. Es que resulta que yo tengo 2 hijas. Sí. Y el papá vive en el Tolima y a mí me llamaron y me contaron que los bienes se los estaba pasando a la esposa y a las hijas de él. Sí. Pero él niega que yo tengo 2 hijas con él, pero yo tengo papeles. Ellas tienen el apellido del señor padre. Están registradas legalmente y todo y... Bueno, ¿y qué quiere saber usted? Están registradas, pero él nunca me dio nada para mis hijas, nunca. Bueno, ¿qué quiere saber usted? Pues que a mí me dijeron que él estaba pasando una finca que él le iba pasando una finca a las hijas del matrimonio, pero que él dice que mis hijas no pertenecen a... Perfecto, le entendemos perfectamente, doña Olga, muchísimas gracias por su llamada. ¿Qué hacemos con la señora para que sus hijas no se queden? ¿El papá tiene que darle lo correspondiente a los hijos? ¿O no? ¿O ahí qué va a pasar? Lo que pasa es que lo que hemos hablado en muchas situaciones, en muchas ocasiones, mientras los papás están vivos, mientras las personas están vivas, pueden disponer de sus bienes. Ahora, parece que lo están haciendo de una manera que no es correcta, que no es legal, porque están haciendo sencillamente traspasos a sus hijas con el ánimo de dejar a las otras por fuera. Pero es que cuando los padres están vivos, lo que se tiene es una expectativa de un derecho. El derecho realmente nace cuando los padres mueren. Entonces, pues, de pronto sería intentar hablar con el señor, intentar ir hasta allá y que sus hijas hablen con él, porque el derecho surge cuando el señor fallece. Y si se logra probar que él traspasó estos bienes, digamos, de una manera simulada, podrían intentar alguna acción para esto. Pero por ahora, pues el señor tiene la libre disposición de sus bienes y no habría mucho que hacer en derecho. O sea, lo que está haciendo está dentro de lo que se puede. Él puede disponer de sus bienes, pero traspasarlos a sus hijas para dejar a las otras por fuera no es correcto, no es correcto. Pero esto, si son simulaciones, lo que él está haciendo, compraventas simuladas, en fin. Al momento del fallecimiento las hijas van a poder reclamar. Ellas tendrían que reclamar, podrían reclamar, pero mientras el señor esté vivo, pues es complicado porque él tiene la libre disposición de sus bienes. Bueno, cerramos entonces ese paréntesis con esta temática y seguimos con Propiedad Horizontal. Y nos están haciendo preguntas. Leemos una que nos envían a través de WhatsApp. Nos dicen: muy buenas tardes. Por favor, ¿podrían orientarnos qué hacer con una casa que dejaron mis padres en Bogotá? A esta casa no se le ha podido hacer desenglobe, pues una manzana completa figura a nombre de una persona. Ellos ya fallecieron hace muchos años. A este predio siempre se le han pagado impuestos. Mis padres duraron muchos años pagándole a abogados para que hiciera el desenglobe, lo cual nunca se hizo y pedían plata y plata, y ahora ellos ya no están. Nosotros, como herederos, hemos contratado a un abogado de una prestigiosa universidad y él nos pidió cierta suma de dinero, el cual ya han pasado 3 años y este abogado está perdido. Por favor, ustedes nos podrían orientar a dónde podemos ir para evitar que los abogados nos sigan robando. ¿Quién nos podría solucionar este problema? Agradecemos su consejo. ¿Qué tanto necesitamos en este momento? Muchísimas gracias. Pues la pregunta de nuestro televidente básicamente es cómo desenglobar de su si casa. Ya todos han fallecido, todos los propietarios. Habría que ver, doctora, qué título tiene él, si él cuenta con una escritura pública. Recordemos, si contamos con una escritura pública y somos varios los propietarios, pues tendríamos, él en este caso tendría quizá un porcentaje del lote en mayor extensión. Y si son varios comuneros, desde luego, para poder hacer el desenglobe tienen que estar, en principio, de acuerdo los comuneros. Si no logran ponerse de acuerdo con los demás comuneros, la ley establece un mecanismo judicial, que es la liquidación de la comunidad, para que él pueda iniciar el proceso correspondiente y sea un juez el que le permita desenglobar ese predio, si no logra encontrar los demás propietarios para que lo puedan hacer de manera conciliada y de manera notarial. Entonces tendría que acudir a un proceso judicial para que sea un juez quien le determine o le permita individualizar el predio, de ese predio de mayor extensión del que él tiene un derecho de acuerdo a como él lo manifiesta.
Bueno, perfecto. Nos están preguntando, abogada, acerca de los bienes comunes. Nos dicen cuándo verdaderamente es considerado un bien común y cuándo no. Muchísimas gracias. En materia de propiedad horizontal, hay una distinción, tenemos bienes privados y tenemos bienes comunes. Además, los bienes comunes, hay una división de los bienes comunes. Yo tengo bienes comunes esenciales y bienes comunes no esenciales. La ley 675, que regula el régimen de propiedad horizontal, dice los bienes comunes son esenciales, los esenciales son aquellos indispensables para la existencia del edificio y para el uso y goce de los bienes que conforman y de derechos como propietario. Entonces tenemos bienes que puede ser bien común esencial, el mismo terreno en el que se levanta el edificio, el ascensor, las escaleras, las zonas de acceso, todos esos bienes que sin ellos no sería posible la existencia o el goce y disfrute de los demás bienes privados que conforman el conjunto del edificio. Además hay unos bienes que no son tan esenciales, pero pues que también son necesarios. Encontramos algunos conjuntos que tienen zonas sociales, que tienen la piscina, que tienen zonas verdes. Todas esas son zonas que si bien no son tan esenciales, porque si no las hay, pues igual podría funcionar el conjunto del edificio, también terminan siendo comunes. Y adicional, en régimen de propiedad horizontal también van a encontrar ustedes algunos bienes que se llaman bienes de uso exclusivo, ¿sí? Entonces, los bienes comunes de uso exclusivo son asignados a ciertas unidades privadas por el acceso, por ejemplo, una terraza, entonces solamente se le puede asignar ese uso exclusivo a determinada unidad privada porque él accede por esa parte. O los parqueaderos, encontramos también en algunas copropiedades que los parqueaderos se asignan como de uso exclusivo, no como propiedad privada. Entonces, a determinada unidad privada se le asigna el uso exclusivo del parqueadero y usted como propietario de esa unidad tiene además el derecho a gozar y disfrutar de determinado parqueadero. Entonces, esos son, a grosso modo, los bienes comunes que podemos encontrar en una propiedad horizontal. Muy bien. Nos escriben ahora con respecto al tema de qué tan legal es que se cobren multas por no ir a una asamblea extraordinaria u ordinaria. ¿Es esto legal? ¿Está dentro de la ley? Muchísimas gracias. Cuando nosotros pertenecemos a un régimen de propiedad horizontal, nosotros asumimos, en el momento en que adquirimos la unidad privada, estamos asumiendo los derechos y las obligaciones que están inmersas o están establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, los reglamentos de propiedad horizontal a veces regulan a manera general siempre y algunas veces de manera más específica o a través de un reglamento interno, de un manual de convivencia, los temas de multas, de temas de convivencia, temas de manejo de residuos, de mascotas, el tema de asistencia a las asambleas, y ha sido una forma como de presión no es que... O sea, es un derecho asistir a la asamblea, en primer lugar, para que lo tengamos claro, pero también es un deber asistir a la asamblea, porque recordemos que para tomar las decisiones la asamblea es el máximo órgano de la propiedad horizontal y si no van todos los copropietarios se dificulta la toma de decisiones, entonces hay ciertas decisiones que requieren mayorías calificadas y si no están todos los propietarios, hasta ahí llega el interés en tomar esas decisiones que en cierto modo nos pueden beneficiar o pueden salir perjudicados. Entonces, la ley no lo establece, la ley 675 no habla nada en relación con las multas, pero muchos de los conjuntos y los reglamentos de propiedad horizontal han establecido como una obligación contribuir con esas multas cuando no se asiste a las asambleas. Claro, y si están regulados dentro de los reglamentos internos, hay que cumplir, porque yo voy a la copropiedad, cuando soy parte de ella, pues acepto los reglamentos y tengo que someterme a lo que los reglamentos establecen. Por supuesto, doctor. Muy bien, a esta hora de la tarde, Medipiel tiene un mensaje importante para usted. Llegó amor y amistad a Medipiel. Por eso te regalamos el 25% de descuento los días 13, 14 y 15 de septiembre en todas las tiendas y canales digitales. Tu piel, nuestra pareja ideal. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. No es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes. Aplican condiciones y restricciones. Seguimos con nuestros televidentes. Marta Elizabeth está con nosotros a esta hora. Marta, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, doctor.
Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Doctor, es que tengo una inquietud. Resulta que un predio, yo tengo 31 años de estar viviendo en ese predio. Yo me casé con el señor Jesús María Morales y compramos el predio antes, o sea, compramos lote. Sí. Y el señor hace 5 años atrás no sabía, hipotecó el lote por 10 millones de pesos y hoy me llegó un ejecutivo con acción legal de desalojo para el 29 de este mes. Sí. ¿Qué puedo hacer ahí si yo tengo 31 años? Él hace 21 años se fue de la casa y me abandonó con mis 3 hijos y nosotros compramos lote. Y yo construí la casa con él durante los 12 años que vivimos. ¿La hipoteca quién la hizo? La hizo el señor Jesús María Morales. Que era su exmarido, su expareja. Papá de mis hijos y mi ex esposo. Bueno, o sea, ¿esto que le llegó es un embargo? Sí, se Sí, me llegó. no, y le llegó, ya hicieron el remate y ya le llegó desalojo. Al parecer no se hizo parte No se dentro hizo del parte proceso. dentro del proceso. Y lo más terrible es que está a nombre del señor, del esposo. Finalmente, los bienes pues garantizan pues las obligaciones y si el señor no cumplió con su obligación, el acreedor con todo derecho pues inició su proceso ejecutivo y lo que dice la doctora es cierto, estamos en una etapa en que lo que se puede hacer es muy poco porque pues no se propusieron las excepciones en el debido tiempo, no se pudo llegar a un acuerdo. Lo único, doctora, pues igual para llegar a acuerdos uno no tiene nunca, o sea, la idea es que de pronto se pudiera hablar con el acreedor para mirar la forma de evitar ese desalojo, llegar a un acuerdo, mirar, porque finalmente si el señor no aparece, pero tampoco pues que nuestra televidente pues no vaya a perder su bien. Habría que buscar el mecanismo si hay una fórmula de arreglo que el deudor acepte, que el acreedor acepte en este caso, o no sé, doctora Marlene, en este No es bueno el panorama. No es bueno el panorama porque es que ya están en una etapa muy avanzada, porque la señora dice que ya le llegó orden de desalojo. Claro. Sí. ¿Cierto? Esto quiere decir Pero que ya hubo remate. Pero a ella no la tenían que haber... notificado. Sí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Al propietario, ¿no? Sí. Porque ella no aparece. Al señor. Al señor. Al señor. Entonces, debieron notificar al señor, no sé si lo notificarían en la casa de la señora, pero es que ya estamos en una etapa muy avanzada, ya estamos en una etapa de desalojo, lo que a mí me quiere decir que ya hubo remate. Ya hubo remate. Entonces ya es otro propietario. Ya. Complicada situación. Yo le sugiero que de pronto se acerque a un consultorio jurídico, doctora, para que la puedan, digamos, asesorar, porque ha dejado pasar el tiempo. Pues es que no sabía. No sabía, lleva 31 años viviendo allí, el hombre se fue hace 21 y pues le llegan estas sorpresas. Muy lamentable, y por el tiempo o algo no hay nada. Es ejercer oposición por lo que ha sido poseedora. Sí, también podría ejercer oposición en el momento en que vayan a hacer la diligencia. Y ella pues alegue sus derechos como poseedora durante este tiempo y ya será el juez el que determine si le asiste o no algún derecho. Bueno, clave que se vaya para un consultorio jurídico. Que se vaya para vaya, si no puede conseguir un abogado, pagarle a un profesional, vaya en primera instancia a un consultorio jurídico, lleve los documentos que le han llegado, para ver qué se podría hacer. Lo de la oposición sí es también una opción, pero eso pues le tienen que indicar cómo es el procedimiento. Hacerla, por supuesto, un profesional. Bueno, esperemos que todo se pueda solucionar, doña Marta. Vamos a saludar a nuestros amigos en Facebook que nos están hablando a esta hora. Esperanza Quiroga, Ricardo José Becerra, a José Vanegas Torres, nos envían inquietudes y preguntas. Una de ellas es: la dueña de una casa de 2 pisos nos vendió el segundo piso con entrada independiente. Ahora nos dice que el contador de luz y gas tenemos que quitarlos de la fachada de su casa, pero es físicamente imposible porque no hay espacio para tal fin. ¿Qué respuesta le tengo que dar yo a la señora? Muchísimas gracias. Pues ahí la verdad es un tema de llegar a un acuerdo con ella, porque inicialmente como se construyó, se establecieron los contadores quizá por la misma estructura y pues eso tiene unas implicaciones. Los contadores tienen que estar visibles para cuando vengan a hacer las lecturas pues puedan tener acceso a ellos. Desconocemos cómo es la situación física del inmueble, pero sí les recomendaría de manera conciliada llegar a un acuerdo con la señora para así lograr que se mantengan en el sitio donde están, para pues no ocasionar ningún perjuicio, pues no sabemos por qué él nos manifiesta es imposible, quizá por la ubicación, no sé por qué condiciones, pero sí la recomendación es llegar a un acuerdo. En este caso
hay que hablar, hay que conciliar, hay que mirar pues qué pretende la otra parte, qué nos está pidiendo, pero llegar a un acuerdo pues para que el perjuicio no sea mayor. Muy bien, antes de ir con don Ricardo, que está al teléfono, tenemos otro mensaje. Nos dice: muy buenas tardes, deseo saber, don Rodrigo, perdón, que está en línea. Deseo saber qué hacer. Vivimos en un condominio y uno de los propietarios puso su casa en patrimonio familiar y no quiere volver a pagar las cuotas de administración. ¿Qué se puede hacer? Ya que no se puede embargar y porque la casa está a nombre de la esposa y pues ella no trabaja. Muchas gracias. Las cuotas de administración, como ya lo dijimos, es obligatorio, es uno de los deberes que se tienen como copropietarios sometidos al régimen de propiedad horizontal. El no pago de las cuotas de administración, desde luego, le da derecho a la copropiedad para iniciar las acciones ejecutivas. ¿Y qué se persiguen a través de esas acciones ejecutivas? Pues los bienes que estén en cabeza del deudor. Si la señora no trabaja, pues no hay forma de embargar un salario, porque pues un sueldo, porque no lo devenga. El inmueble. Entonces el inmueble, dice nuestro televidente, está sometido o tiene un patrimonio de familia. Sí. El patrimonio de familia pues es una figura jurídica que tiene como finalidad proteger el bien que está destinado a la casa de habitación de la familia. Entonces, en este caso, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? No siempre el patrimonio de familia o esa figura yo no la puedo utilizar para también defraudar a los acreedores o evitar cumplir con mis obligaciones. Entonces, dependiendo de cuándo se adquirió esa obligación y cuándo constituye el patrimonio de familia, porque puede ser que tengamos una obligación constituida hace 10 años y veo que me van a ejecutar y voy a una notaría y constituyo un patrimonio de familia. La ley castiga esos actos que no son tan de buena fe, por llamarlo así. Esas vivezas. Exacto, y lo que hace un juez es levantar ese patrimonio de familia y hacer que ese bien pues sea objeto de persecución a través de un proceso ejecutivo. Entonces hay que revisar muy bien con qué finalidad se constituyó el patrimonio de familia, cuándo se constituyó, cuándo se adquirió la deuda o la creencia, para revisar si es viable perseguir el inmueble o levantar ese patrimonio de familia a través de un proceso judicial. Muy bien, vamos a darle paso a don Rodrigo, que nos está esperando en línea. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Buena tarde. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Gracias, muy amable. Saludos ahí para usted, don John, y para las doctoras. Muchísimas Gracias, gracias. don Rodrigo. Cuéntenos. Una consultica, doctora. Resulta que yo vivo en un conjunto cerrado y tenemos, para el beneficio de la copropiedad, no es un local comercial, no es un local ni mucho menos, sino una nevera, y ahí vendemos unos productos para el beneficio de todos. O sea, eso es para el beneficio de todos, de toda la copropiedad, para la ayuda de pronto de algunos gastos que a veces, como usted sabe, de pronto por algunas personas que no pagan al día, entonces se ve perjudicado toda la copropiedad. Entonces nos estamos beneficiando de esa ventica de productos gaseosas y cositas así. Entonces, ¿qué problema o qué inconveniente tendría esa situación para la cuestión del uso mixto de la copropiedad? Como dicen, de que pronto cambiaría de uso solo como vivienda, y tendría también que tener un comercial, como el caso que estaban comentando ahorita de un local comercial dentro de una copropiedad, pero aquí no hay local, solamente una nevera. ¿Eso está dentro de un apartamento, le entiendo? Está en la entrada de la copropiedad. En la entrada de la copropiedad, la neverita, inclusive de Postobón, y ahí nos beneficiamos de la venta de lo Eso que no le produce, genera, pero no le es para el cambia beneficio de todos. Eso es algo comunal, Sí. no es Listo. para el beneficio de una sola persona. Sí. Don Rodrigo, muchísimas gracias por su sintonía y por hacernos la inquietud. Abogada, ¿qué problema tienen con lo que plantea don Rodrigo? Exacto. El caso de don Rodrigo es distinto al que inicialmente nos planteaban. En el caso inicial pues teníamos que la unidad que surgió era una unidad privada y eso le daba la connotación de mixto al edificio. Para el caso de don Rodrigo simplemente se está destinando
un pequeño espacio donde Sí, está no ubicada hay una un nevera, local, no hay digamos. como tal un local o una unidad privada independiente que haga que me cambie la condición de residencial y que se me vaya a convertir en mixto o en comercial. No, ahí en el caso de don Rodrigo es totalmente distinto. En propiedad horizontal es permitido que ciertos bienes comunes, por ejemplo la nevera, creería La nevera que- en portería, por Exacto, ejemplo, es en donde hay portería. una Sí, stand ajá. para papitas y demás, Exacto, eso yo se puede. puedo usar perfectamente. Así estén se puede. ejerciendo una labor comercial. Sí, pero la finalidad, como dice Rodrigo, eso lo hacemos para beneficio de toda la Perfecto. copropiedad. No, y no hay Entonces, un local destinado a eso como tal. Es un espacio de la ciertos propiedad común. bienes Sí, sí, sí. de uso común permite la ley que sean destinados para este tipo de actividades Sí. en beneficio de toda la comunidad y eso no le va a cambiar la connotación ni le va a convertir el edificio en mixto. Para tranquilidad de don Rodrigo no hay ningún problema, ya desde luego pues ustedes tendrán su cuidado, el manejo de los recursos y Ajá. demás internamente, pero no le va a generar ningún tipo de implicación a convertirlo en uso mixto. Perfecto, don Rodrigo, usted tranquilo, siga vendiendo las gaseosas, las papitas y demás que ayuden a su conjunto, a su urbanización. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos con la parte final de Actúa en Derecho. Una llamada para finalizar, corto, la pregunta, muy buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, mi señora, ¿cuál es su inquietud? Mira, háganme un favor, lo que pasa es que yo tengo una inquietud. Nosotros tenemos un segundo piso. Sí. Mi esposo, el propietario, es hermano del señor dueño del resto del edificio. Lo que pasa es que el señor dice, en el momento se han presentado problemas y él dice que nosotros no tenemos derecho a usar las escaleras. Las escaleras tienen uso para los 3 pisos y el primer piso es independiente, ¿no? Pero cada apartamento tiene su puerta independiente. Pero las escaleras sí son unas solas para subir para todos los 3 pisos. Si yo, por ejemplo, voy a hacer aseo o algo, él me amenaza que yo no tengo por qué hacer aseo, que yo no puedo lavar las escaleras, que no puede y que él no nos va a hacer escrituras. En el momento existe una compraventa y la compraventa está a nombre mío. La hicimos el esposo, el hermano de mi esposo y yo. ¿Cuál es su inquietud frente a esta situación, mi señora? O sea, mi inquietud es qué asesoría puedo tener en este caso. Bueno, muchísimas gracias. Abogada, tenemos un minuto para esta respuesta. Bueno, para nuestra televidente, tiene una promesa de compraventa, necesariamente hay que formalizar para que usted pueda tener propiedad. Recuerde, ya lo hemos mencionado, para poder adquirir la propiedad hay que hacer la escritura pública mediante la cual el propietario le transfiere a usted esa unidad privada. Y en relación con las escaleras, estamos hablando de un edificio, las escaleras se convertirían en un bien esencial porque son el único acceso que usted tiene para entrar a su apartamento. Entonces hay que entrar a regular, que entre ustedes los comuneros se pongan de acuerdo para ver cómo es el manejo de esas escaleras, tanto para el uso como para el cuidado de las mismas. Y pues invitación a conciliar también en ese tema, porque en propiedad horizontal una de las cosas más importantes es la conciliación, estar de acuerdo, dialogar, hablar y pues llegar a una salida negociada. Y es que evitar que utilizar las escaleras es como complicado, ¿no? Es muy, Sí, es eso bien esencial. se sube por con dónde. el deseo, eso el Total. señor Bueno. legalmente no puede hacerlo. No puede hacerlo. Así es. Abogadas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por su sintonía, por sus inquietudes. Los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde con más de Actúa en Derecho. Por ahora, continúen con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones. Feliz tarde.